buenas tardes. Hola. Un programa más Buenas tardes. Hola. de Chaflán de Letras, bienvenidos. Y hoy, bueno, después de esta serie de programas que hemos tenido donde hemos hablado de los libros de cada uno de los autores que formamos parte de Chaflán de Letras, pues la verdad es que habíamos estado comentando que sería bueno tocar algunos temas, ¿no? Algunos temas de interés. Y uno de ellos, algo que nos gusta, yo creo que a todos, es lo mismo que nos gusta la literatura y que nos gusta la lectura, nos gusta mucho el cine. Y siempre pues hemos tenido esta disyuntiva de cine, película, cine, que esa relación tan estrecha y a la vez tan distinta, ¿no?, que tiene el cine con la literatura. Y nos habíamos propuesto pues hablar un poco de un ejemplo claro y además un ejemplo cercano de lo que es esta relación y estas diferencias o estas similitudes, ¿no? Y hemos elegido pues hablar un poco de Patria, el gran libro de Aramburu, y yo creo que la gran serie que se ha hecho en la plataforma esta de HBO. Entonces yo no sé, a ver quién es el primero que quiere intervenir, y sobre lo que quiere intervenir esto es libre, cada uno que diga lo que quiera, y si alguien quiere rebatir alguna opinión o no, pues adelante. Estamos grabando y de aquí lo que sea. Así que a ver quién es el primero. Por ejemplo, Pepe. Bueno, yo me gustaría deciros, la verdad, el libro es un libro que me ha encantado. Aramburu, la verdad que es un escritor que tiene una pluma ágil y muy buena para transmitir todos esos sentimientos y esos deseos del pueblo vasco en unos momentos difíciles. Y bueno, pues la película yo creo que está bastante bien sujeta al guión de lo que es el libro. Hay algunas cosas que a mi gusto, desde la verdad, no han sido de mi agrado, pues como es un poco algunas imágenes muy repetitivas, 3 veces una imagen de la muerte de uno de los protagonistas. Creo que sobraba en ese aspecto, pero en regla general está bien. El que conoce el País Vasco y que lo conocía en aquella época, creo que está muy bien ambientado. Esa lluvia, ese color gris del País Vasco, yo creo que es una película que está muy bien ambientada y con una fotografía totalmente excelente. Creo que es una buena adaptación, salvo, ya os digo, pequeñas cosas que he podido observar, pero que bueno, pero hace fiel al libro y creo que es muy correcta la película. Muy bien. Marieta, por ejemplo. A mí me ha gustado muchísimo, tanto la serie como el libro. Y la verdad es que impactan. La lluvia, por ejemplo, a mí no me llamó tanto la atención en el libro como en la serie. Y hay imágenes que se te quedan grabadas, que son secundarias, como se pudiera decir, porque no es solo la muerte, sino ese momento en que ella echa una carta en el buzón, ese momento en que están las dos amigas que se encuentran, y a mí me ha gustado mucho. Y eso de la repetición de imágenes, creo que está bien en la serie, porque impactan más. A mí que la serie comience justo cuando ETA finaliza, cuando ya da por terminada su acción, y que lo que es el libro son 3 décadas que une todo eso. Y también me gusta Viturri, que en 30 años no se ha sentido con fuerzas para enfrentarse al pueblo, pero cuando se enfrenta es de una fortaleza asombrosa. Y a mí me ha gustado tanto el libro como la serie.
Caleti, habías pedido... Bueno, no, bueno, pero hablo, no importa. A ver, no, yo estoy de acuerdo con, primero de todo, que creo que es un libro que bueno, que el atreverse a escribirlo me parece también una posición muy valiente, porque creo que es un tema que ha sido muy peliagudo durante muchos años en España y este hombre, Aramburu, le da un tratamiento absolutamente exquisito y cuidadoso, donde ni condena ni no, sino que a todos les da una oportunidad para demostrar que, bueno, que de alguna manera pues, han sido arrastrados o no por unas circunstancias, ¿no? ¿Cómo lo han llevado al cine? En forma de serie, me parece que ha estado muy bien. También es verdad que los actores, actrices, incluso el director, pues es una persona nacida en el País Vasco, por lo tanto conoce los modismos, conoce las formas de relación y está muy bien conseguido esos lenguajes, incluso los tiempos de los verbos que ellos utilizan de una forma un poco equivocada, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien conseguido cómo se ha llevado el libro al cine y además de alguna forma bastante literal. O sea, yo creo que han respetado mucho el libro para llevarlo al cine, o mejor dicho, a la serie, ¿no? Lo que decía Marieta o también decía Pepe, ¿no? De las imágenes o las secuencias que se repiten, a mí también me parece que se repiten más veces de las necesarias. Yo creo que a la serie le quitaría 2 capítulos. Yo creo que no es necesario recrearse tanto en esa imagen porque ya lo has entendido, ¿no? Bueno, yo tengo que decir en primer lugar, quisiera hablar en primer lugar del libro. Yo para mí, cuando empecé a leer Patria, hace ya mucho, poquito tiempo de salir, muy poquito tiempo llevaba. Cuando empecé a leer Patria, el primer capítulo me costó. Me costó porque me encontré, además yo conocía a Aramburu ya de otros libros que había escrito, llevaba siguiendo bastante tiempo. Al principio me costó porque encontré que cuando tú comienzas el libro, bueno, pues en principio dice, bueno, un escritor de esta talla y acostumbrado a leerle como uno está acostumbrado, ¿cómo es posible? O sea, tiene aquí un juego, o sea, no respeta las comas, los puntos, no respeta absolutamente nada. Hasta que te das cuenta de que lo que está haciendo es escribirte como habla Bichori, ¿no? Es la protagonista principal, por así decirlo, aunque las protagonistas son 2, ¿no? Pero como habla Bichori. Y sin darte cuenta, cuando comienza el segundo capítulo ya estás dentro del libro. O sea, ya estás dentro del libro, ya quieres cada vez más, ¿no? Creo que estoy totalmente de acuerdo con Caleti cuando dice que ha escrito un libro totalmente respetuoso con el tema, que a nadie le tiene que hacer daño leerlo y que bueno, con una creación, o sea, para mí la creación de los personajes es tremenda, ¿no? De todos los personajes, tanto los 2 personajes principales, que para mí son las mujeres, lógicamente, y como los personajes secundarios, ¿no? Los personajes que la rodean. Y el ambiente. O sea, yo cuando estaba leyendo el libro, sobre todo sentía una tremenda indignación por el miedo que había pasado esa gente. El miedo y cómo ese miedo puede estar en un momento determinado por encima de cualquier cosa. Por encima de la amistad, por encima de la familia, por encima de todo. Y ese miedo, que muchas veces nos negamos a vivir con miedo, ¿no? Porque muchas veces decimos que, o yo por lo menos soy de los que dice que vivir con miedo no merece la pena. Pero te das cuenta cómo esa gente pasó años y años, décadas, viviendo con ese miedo. Y no es que sea mala gente, sino que era gente que estaba condicionada. Eso es lo que nos dice Aramburu. Para mí la serie creo que es impecable. Impecable. El guión está sacado del libro y es el libro. Los personajes están perfectamente dibujados. Las 2 actrices están geniales en sus papeles. Los secundarios también están bien. Y respecto a las escenas estas, en una ocasión ya lo comentamos,
a mí no me parece que sobra nada, o sea, no me parece ni que sobra, al revés, o sea, quizás echaría en falta que la serie fuese un poquito más larga para que el director hubiese podido meter bien los dedos dentro de lo que siente cada uno de los personajes, ¿no? Pero a mí las escenas esta, por ejemplo, de la muerte del Chato, pues no las considero repetitivas porque están tomadas desde puntos de vista distintos. Si tú te das cuenta, o sea, cada vez que sale esa escena está tomada de punto de vista distinto. Incluso la última, que es cuando ya se ve que quién lo mata, se ve desde otro punto de vista distinto, con lo cual no lo echo en falta en absoluto. O sea, no, al revés, ¿no? O sea, no me parece que se pasen con ese tema. Y bueno, por mi parte, esto es lo que tenía que decir. Julia, creo que habías pedido intervenir. Sí, yo quería hablar. Bueno, primero leí el libro. Suelo tener esa costumbre, primero leer los libros ya hace bastante tiempo y después he visto la serie. Tengo que decir que a mí me ha llevado a ciertas épocas de mi vida atrás en el País Vasco, viviendo en el País Vasco, y era ya algo posterior a lo que se cuenta aquí en el libro, y principalmente el ambiente que retrata tanto el libro como la serie. Es que me parece que está fantástico, que ni pintado. Es ese ambiente opresivo, ese ambiente en el que todo el mundo mira a todo el mundo, unos por unas cosas y otros por otras, los que están a favor de unos por los que están a favor de los otros, todo el mundo tiene recelos, todo el mundo siente como si lo estuvieran espiando, si lo estuvieran, y más en pueblos pequeños. Creo que ese ambiente está retratado de maravilla y como decía alguien por ahí también, Aramburu perfectamente ha sabido interpretar a los personajes, nos los creemos, son totalmente creíbles los personajes, y cómo se van transformando, que es lo importante. Yo he leído por ahí que quizá en la serie y en el libro, faltaba un poco de profundidad en el conflicto, de profundidad en las razones, pero creo que no era el motivo de este libro, creo que no lo era. El motivo de este libro es las relaciones que se establecen entre vecinos, amigos, incluso familiares, cuando un conflicto como este nos asalta y nos asalta a todos. Se nos pone delante de la nariz y no se puede mirar a otro lado porque de alguna manera te afecta. Si eres familiar de alguien que está en la banda terrorista, un chaval que ha empezado pues, con la Kale Borroka y demás, pues tienes que tomar partido. De alguna manera tienes que tomar partido porque estás viendo pues esas torturas, o es que yo no sé si serán verdad o no, me imagino que sí, esas torturas, el que tu hijo no está cerca, el que tiene que salir corriendo y estar escondido, o que después se tiene que ir a una cárcel cuando lo pillan años y años lejísimos. Y por el otro lado, pues claro, es mucho más fácil interpretar el sentimiento de las víctimas y de la familia de las víctimas. Pero creo que al final, en este conflicto, casi todos han sido víctimas, o casi todos hemos sido víctimas de alguna manera. Me parece que además Aramburu ha sabido o ha tenido el acierto de hacernos ver de alguna manera el conflicto desde muchos puntos de vista. No solamente desde el punto de vista de Chori, que es, bueno, que está genial, o Miren, las dos están geniales en esta serie y llevan el peso de la narración, pero sí tenemos el punto de vista de el muchacho que desde muy joven está viviendo una realidad, está viviendo unas sensaciones, unos sentimientos y toma partido. Pero tenemos su hermano, que aun siendo vasco, hablando euskera, escribiendo euskera, no entiende esa toma de partido. O su hermana, que incluso se casa con un español. Y por el otro lado tenemos a la hija, a Nerea, la hija del Chato, que no quiere ser víctima y no quiere que se le identifique con ser una hija de una víctima. O sea, tenemos muchos puntos de vista, o incluso el padre o sea, Josean, el padre de Josean, quiero decir, que por un lado se siente, claro, su hijo, su mujer, su familia,
pero por otro lado considera que se está siendo injusto en todo esto. Se está siendo injusto en cómo se asesinó a ese hombre que era un amigo, para él era un amigo, y cómo se está tratando después a su viuda, que casi no puede volver al pueblo porque todo el mundo le tacha que ha venido a abrir heridas y a levantar ampollas. Esa imagen del geranio rojo puesto en la ventana, como que estuviera citando al toro, como que estuviera retándoles a todos, y cómo se envía de alguna manera al representante de la iglesia a decirle, oye, ¿qué haces? Que mejor que te vuelvas a donde estabas y dejes de abrir heridas. Para mí está muy bien representado. Evidentemente habría que hablar de muchísimos más temas en el conflicto vasco, pero creo que Aramburu no tenía, no lo sé, tendríamos que hablar con él, no tenía esa idea cuando escribió su libro, y lo que ha hecho ha sido presentarnos, pues eso, las relaciones que se establecieron y las relaciones que se rompieron en tantos años de conflicto. A mí la verdad es que me han gustado muchísimo tanto el libro como la serie. Me ha gustado muchísimo. Muy bien. Vamos a ver, no nos queda mucho tiempo. José Carlos, ¿quieres intervenir? Hombre, seré breve en ese caso. No, mira, yo creo que sobre las virtudes del libro tampoco hay mucho que añadir. Es un libro, en todo caso, decir que es un libro muy valiente y además necesario, porque la historia que cuenta se puede circunscribir al País Vasco o a cualquier otra época, otro lugar donde el miedo ni la opresión pues envilecen y corrompen una sociedad. En este caso, pues es una historia que tiene carácter universal. Y bueno, en cuanto al libro también me ha llamado mucho la atención, me ha gustado la técnica que utiliza, que no es nueva, pero que es muy eficaz y que Aramburu la maneja muy bien, que es contar la misma historia desde 6 o 7 puntos de vista distintos, o puntos de vista o enfoques, como si una cámara de cine estuviese enfocando la historia desde un lugar o desde un ángulo, desde otro, con un enfoque diferente según el personaje. Eso me ha gustado mucho. Entonces sí, es un libro que es necesario, que es valiente y que, bueno, incluso incluso ha llegado un poco tarde, quizá hubiera sido más oportuno escribirlo un poquito antes, pero también comprendo que no se puede esperar tanto. Bien, y en cuanto a la serie, bueno, pues tiene el mérito, a mi modo de ver, de ser un calco exacto del libro, lo cual está muy bien, pero también supone ciertos problemas. Hay gente que ya consideren que no es necesario leer el libro, y luego también, bueno, es una manera de hacerlo. Hay miles de películas que están basadas en novelas y luego pues el director de cine, como artista que es, pues le da su toque personal, su enfoque, o las reproduce lo más exactamente posibles. Hay ejemplos de todas clases y a montones. En este caso, el director de cine, bueno, o la productora han decidido hacer un calco de la novela. A mí no me parece mal, les ha salido muy bien. Quizá otro día, en otra época, pues se pueda trasladar esta misma historia de miedo y de opresión y de una sociedad cobarde y envilecida a cualquier otra circunstancia histórica o a otro lugar, porque es una historia universal. Yo la verdad es que no tengo nada negativo que decir, me ha gustado muchísimo. Y la serie, pues sí, la serie se podría haber hecho como se ha hecho, que se ha hecho muy bien y ha sido un exitazo, y se podría haber dado una visión, porque claro, si nos topamos con un director de cine con personalidad propia y con una manera de ver el arte que no tiene que ser exactamente lo que le diga la productora, pues a lo mejor le da su propia versión. Ya te digo, en la historia del cine y la literatura hay ejemplos a montones. Pero sí, me ha parecido muy interesante ver el libro, leer el libro, ver la serie, cotejarlo, pensar sobre las similitudes y las diferencias. Es un ejercicio interesante. Lo podemos hacer más veces. Muy bien, José Carlos. Blanca. Nada, un minuto que nos queda. Hace mucho tiempo que lo leí, que vi la serie. A mí me encanta, me gustó muchísimo el libro y me ha gustado muchísimo la serie. Y lo que de verdad más me llegó al alma fue eso que has dicho tú, lo del miedo. Porque es que conozco gente que ha salido del País Vasco por miedo. Y entonces eso es lo más
para mí lo más doloroso de todo lo que habéis comentado, y estoy de acuerdo con todos. La serie genial, bien interpretada, el libro súper bien escrito, muy neutral, como ha dicho Caletti, y de verdad yo quedé encantada. Muy bien, pues yo simplemente quería decir que hay que romper una lanza a favor de Aramburu. Yo creo que contra muchas críticas que tiene por ahí, que dice, bueno, hay gente que dice, no, es que no profundiza en el problema adversal y tal cual, es que él no quería, como habéis dicho, él no quería profundizar en ningún tema político, lo que quería es mostrar... Quería exponerlo, exponerlo. Exactamente, exponer el problema. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, no nos queda ya prácticamente tiempo. Muchísimas gracias por estas palabras vuestras sobre este tema. Muchas gracias a todos vosotros, los que nos estáis siendo fieles, cada vez sois más. Y próximamente nos veremos en otra grabación. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Adiós. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes.